Hola mis buscadores y mis buscadoras. Ese sería el arranque que voy a utilizar a partir de ahora para mis vídeos, porque quiero pensar que la mayor parte de la gente que ve estos vídeos está siguiendo esta nueva línea de BodyMind. Sois buscadores de luz, buscadores de conciencia, buscadores de equilibrio y buscadores seguramente, muy seguramente, buscadores de vosotros mismos. Sí, así que sois mis buscadores y buscadoras. Bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar tu respuesta a todo tipo de lesiones, y para ello me voy a apoyar concretamente en una patología que es el síndrome de Sudeck, que seguramente ninguno de vosotros conoceréis. Os aseguro que este vídeo tiene gran valor porque todo el mundo tiene traumatismos, todo el mundo sufre golpes, todo el mundo tiene todo tipo de problemas en el aparato locomotor, todo el mundo se opera, ¿sí? Todo el mundo sufre un daño en un momento dado en el cuerpo, por lo cual todo el mundo responde, ¿sí? Porque este es el consejo, y hablaremos luego de la calma, ¿qué es eso de la calma? ¿Sí? Pero la idea es daros herramientas para mejorar la respuesta, porque todo el mundo responde ante un traumatismo, lesión, cirugía, golpe, bla, bla, torcedura o lo que fuere, ¿sí? Así que os aseguro que no os va a defraudar en ese sentido este vídeo. Pero antes de nada, como buen youtuber, me veo obligado a pediros que le des like, que os suscribáis si no estáis suscritos, y sobre todo que le deis a la campanita, que parece ser que se ha convertido un elemento fundamental a la hora de que la gente se entere de que se ha subido un nuevo vídeo, de que algo sucede en un canal. Ya lo de la suscripción, creo yo, mi sensación es que ya no tiene mucha funcionalidad. Y además os recuerdo que esta nueva serie de vídeos, aunque está sucediendo dentro del canal de PhysioOnline, corresponde a mi nuevo proyecto BodyMind, bienestar físico y emocional, bodymind.com. Si entráis en esa URL ahora, seguramente todavía no funcione. Allá por septiembre, octubre, sí, ya tendré en esa URL el primer esbozo del proyecto de BodyMind, ¿de acuerdo? Tengo que hacer esta publicidad, además, para que quede por los tiempos para toda la gente que vea estos vídeos. Muy bien, vamos allá con este vídeo. Y os he dicho que esto va de respuesta, ¿verdad? Esto va de respuesta. Y entonces, ¿qué es eso de la respuesta? Mira, yo suelo contar una historia que me parece interesante. Esta historia además la cuento para hablar de la homeopatía. No voy a entrar aquí, por Dios, en discusiones de si la homeopatía funciona o no funciona. Obviamente la homeopatía teóricamente, científicamente, es muy difícil de coger, no hay por dónde agarrarla. Bien, yo creo que tiene un sentido, quizás algún día consigamos darle una explicación, pero bueno, no es ni mucho menos la idea de este vídeo. Pero sí que cuando trato de explicar a la gente cómo funciona la homeopatía, les digo que si cogemos a 100 personas, les ponemos sentadas en 100 sillas y cogemos un martillo automático que pega martillazos, pop, pop, y pega siempre martillazos con exactamente los mismos newtons de fuerza. Y vamos pasando delante de esos 100 individuos y les vamos pegando un martillazo, ¡pam!, en la rodilla, exactamente en el mismo sitio, exactamente con la misma intensidad. Al día siguiente lo que obtendremos son 100 respuestas distintas, y respuestas en el sentido más amplio de la palabra, es decir, nos vamos a encontrar que Manolito viene al día siguiente con la rodilla tremendamente hinchada, está fría, con mucho líquido, pero no tiene moratón, no tiene sangrado, ¿sí? Y te cuenta que tiene un dolor como muy generalizado, muy difuso, así como una pesadez general, y camina con cierta
cojera, pero tampoco tiene mucho, ¿sí? Sin embargo, fulanito vendrá con una inflamación pequeña, pero caliente, hirviente, que no se puede ni tocar, o sea, es horrible, o sea, hay un escozor y una cosa, vendrá probablemente muy angustiado y muy, ay, Dios mío, mi rodilla, y no puede ni caminar. Perantanito vendrá, me diste en la rodilla ayer, pues no sé, tengo aquí un poco, pero no, casi no se le nota el golpe, y sí, y el otro vendrá de otra forma, y el otro con un moratón hasta el pie, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y tendremos respuestas físicas y respuestas emocionales, ¿sí? No solo hay una manera de responder del cuerpo, sino que también hay una manera emocional de responder a eso que nos ha sucedido. En este caso, lo que nos ha sucedido es, ¡pam!, un martillazo con no sé cuántos newtons en la rodilla, ¿sí? Si cogiéramos además a esas mismas 100 personas y nos pusiéramos frente a frente de ellos, sin explicarles para nada lo que vamos a hacer, y te pones frente a frente y le dices, hijo de puta, ¿verdad? O me cago en tu madre, ¿verdad? ¿Qué sucederá? Que uno se levantará, me cago en la tuya, y el otro se echará a llorar, a mí no me digas eso, y el otro dirá, a mí me da igual lo que me cuentes, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y tendremos igualmente 100 respuestas. Qué bonito sería hacer una investigación de amplio, ¿verdad? Con muchos casos, porque seguramente encontraríamos patrones entre cómo responde el individuo cuando le llamamos hijo de puta o cuando nos cagamos en su madre, y cómo responde, que es un traumatismo, es una agresión, ¿sí? Y cómo responde cuando le pegamos un martillazo en la rodilla. Muy probablemente, si tuviéramos muchos casos, iríamos encontrando patrones, es decir, todos aquellos que hacen inflamaciones muy rojas, muy calientes, muy hirvientes y tal, emocionalmente, ¿sí?, cuando le llamamos hijo de puta, reaccionan de una forma más o menos similar, de esta manera, ¿sí? En homeopatía es la idea en la que se basa, que no existe la inflamación, existe la inflamación de cada uno, con lo cual en 100 esguinces de tobillo no damos el mismo antiinflamatorio para las 100 personas. En homeopatía se da un medicamento homeopático según la manera en que tu cuerpo responde a ese esguince de tobillo, o a ese martillazo, o a ese que te han llamado hijo de puta, ¿sí? Cuidado, es una ciencia, yo no uso homeopatía, o sea, 4 cosas para 4 herramientas concretas que además me suelen ir muy bien, pero es una ciencia inmensamente grande, compleja, de la que además dudo que haya muchos homeópatas que realmente la estén usando súper bien. Cada uno, habrá gente que la usa regular, gente que la usa mal, gente que la usa bien, muy bien, porque como toda cosa muy cercana a lo artístico, cuando uno se acerca a la magia, pues hay que ser mago para que la herramienta funcione. La homeopatía no es nada, absolutamente nada, si no hay un individuo que sabe tocar la tecla adecuada. Así que eso es la respuesta, y todos, también tú, respondemos. Cuando tienes un esguince de tobillo, cuando te rompes un quinto metacarpiano en la mano, o cuando sencillamente te pega un tirón en la espalda, tienes una manera particular de responder física y emocionalmente, ¿sí? Tu cuerpo va a hacer una respuesta física y fisiológica, ¿sí? Cuando digo fisiológica es que uno hace un sangrado, otro hace un sangrado distinto, una inflamación más caliente, más fría, más acuosa, menos acuosa, más voluminosa, menos voluminosa, ¿sí? Hay todo un patrón de respuesta. Muy bien, partiendo de esta idea de respuesta, voy a hablaros del SUDEC, que me va a servir para entender qué es una malísima respuesta y qué sucede en una malísima respuesta, ¿sí? Y aquí os muestro 2 casos de SUDEC. Pierna sana, pierna afectada de SUDEC. Ahora hablamos de él, Mano sana, mano afectada de SUDEC. Ya que hay una diferencia considerable. ¿Qué le ha pasado a estas personas? Pues probablemente a esta señora
se le ha partido un metatarsiano en el pie o se ha hecho un esguince de tobillo. Seguramente le han escayolado o le han vendado, porque es uno de los elementos clave a la hora de que suceda el SUDEC, luego hablaremos de ello. Y esta persona lo mismo, habrá tenido una torcedura de muñeca o una fractura en un dedo o en el o en el escafoides, ¿sí? Y ha sucedido esto. SUDEC también se conoce como síndrome de SUDEC, como síndrome regional complejo, como algodistrofia de SUDEC, y creo que tiene algún síndrome simpático reflejo de SUDEC, tiene unos cuantos nombres, ¿sí? Y en el SUDEC, a día de hoy, no se sabe por qué sucede. Se sabe qué sucede, pero no se sabe por qué sucede, ¿sí? Vamos a hablar un poco de SUDEC y de mi visión del SUDEC, y para ayudaros a entenderlo, utilizo la metáfora de las dos ciudades, y me vais a permitir que además lo haga de una forma chistosa, ya que soy de Bilbao, ¿verdad? Pues voy a poner que aquí está Bilbao, y aquí está Sevilla. No os mosqueéis, los de Sevilla, por favor, ¿vale? Y cae un meteorito en pleno centro de Bilbao, ¡pum!, destroza 20 manzanas de edificios, es un caos tremendo, una destrucción tremenda. Pero como en Bilbao somos gente muy equilibrada, muy sana, que es mentira, no somos ni mejores, ni peores, ni más ni menos, pero bueno, para la metáfora, permitirme esta licencia, ¿sí? Como en Bilbao eso, somos muy sanos y muy equilibrados y muy sosegados y hacemos buenas respuestas, ¿verdad? Pues todo el mundo comprende que tiene que dejar sus vehículos en casa, que tiene que permitir que los camiones de desescombro lleguen a la zona de la obra, todo el mundo colabora, todo el mundo mantiene la calma, incluso la gente se queda en casa, racionan los alimentos para que no haya problemas, es decir, se genera una respuesta que tiene que ser, ¿sí? Obviamente hay todo se pone un poco más arriba, ¿sí? Pero se mantiene la calma, la calma. Es lo que se diría una activación del sistema simpático, ¿sí? ¿Qué es esto del sistema simpático? Pues quien determina qué color tiene esto, qué temperatura tiene esto, cómo funciona, cuál es lo que se denomina el trofismo, la piloerección, ¿sí? Que los pelos estén de punta o no. Todas esas funciones autónomas, ¿sí?, las gestiona el sistema nervioso autónomo, ¿vale? No es algo que uno decida, uno no puede decidir, hay gente que tiene cierto control, pero bueno, en principio todas esas funciones son autónomas, y son autónomas con dos pedales, ¿sí?, que tiene el cuerpo, que es el sistema nervioso simpático, que es el acelerador, y el sistema nervioso parasimpático, que es el freno. Es normal, razonable, que cuando cae un meteorito el sistema simpático se levante, ¿verdad? Pero en Bilbao, como somos comedidos, hacemos, sí, un aumento del simpático justo y necesario, que además se irá calmando en la medida en que todo se vaya poniendo en orden. Un mes después se ha terminado el desescombro, el tráfico está continuando, ya se ha reanudado, la gente está yendo a trabajar, se ha comenzado ya con las labores de reconstrucción, ¿sí? Y un año después todo ha terminado, ¿sí?, ha dejado una cicatriz, ¿vale?, pero ha sido un proceso más o menos saludable, es decir, camina hacia la resolución. Bien. Pero ¿qué sucede en Sevilla? Dios mío, estos de Sevilla son unos histéricos y se vuelven locos, todo el mundo quiere salir a la calle, todo el mundo quiere hacer acopio de alimentos, se bloquean las calles, allí no puede andar nada, todos los coches parados, la gente abandona los vehículos y los dejan en mitad, con lo cual los camiones de desescombro no pueden llegar a la zona del destrozo, no pueden desescombrar. Y 3 meses después, Granada, Málaga, Cádiz y media Andalucía
están sumidos en el caos porque la gente de Sevilla ha ido invadiendo y ese caos se ha ido generalizando. Esto es lo que sucede en el SUDEC y sucede porque hay un aumento brutal del sistema nervioso simpático, ¿sí? Es por eso que aparecen esos colores rojizo, que luego se pone morado, y bueno, es un auténtico desastre, desbarajuste, es una respuesta tremendamente exagerada. Te pasaste, macho. Hay que responder, pero hay que responder con mesura, con orden, con calma, ¿sí? Y esto a lo que conduce es a una espiral, ¿sí? A una espiral en la que yo he visto a un hombre que se fracturó un metacarpiano aquí en la mano y un año después tenía el brazo hasta el hombro completamente rígido, morado, con un dolor tremendo. Aquello no se movía en absoluto, sí, es una auténtica locura. Y más frecuente de lo que pensáis, ¿eh? Hay un cierto número de casos de SUDEC. Lo que también es cierto es que no hay o SUDEC o no SUDEC. Como siempre os he dicho y os diré, las cosas no son así. No hay blancos o negros, hay todo tipo. Hay una respuesta comedida y luego a partir de ahí todos los desequilibrios o grados de desequilibrio que os dé la gana, ¿sí? Y luego está lo que llamaríamos el SUDEC absoluto. ¿Dónde ponemos la raya de llamarlo SUDEC o no? Pues donde os dé la gana, ¿sí? Es el problema de los nombres, ¿no? Es el problema de dar nombre a las cosas, que siempre vas a tener que poner una raya y decir de aquí para allá ya no es SUDEC, de aquí para allá sí es SUDEC. Bueno, las cosas no son tan sencillas porque además alguien puede estar aquí y no ser SUDEC o estar aquí y sí ser SUDEC. Pero bueno, más o menos para que entendáis, es algo que sucede con bastante frecuencia y se sabe, uno, que se da mucho más frecuentemente cuando ha habido inmovilizaciones y dos, y esto lo descubrí cuando estaba estudiando la carrera, que ya me interesé por esta problemática, porque me encontré en las prácticas hospitalarias a este señor con un caso brutal de SUDEC, me interesó, investigué y leí un artículo que decía que el SUDEC era mucho más frecuente en personas con antecedentes psiquiátricos. Antecedente psiquiátrico no significa estar loco, antecedente psiquiátrico significa sencillamente que has tenido algún proceso de ansiedad, de depresión, es decir, que has estado en consulta con un psiquiatra, ¿vale? Con lo cual ya podemos empezar a intuir, porque ¿quién va a hacer una respuesta peor ante cualquier cosa? Una persona que en general tiene dificultades para responder ante la vida, ¿sí? Y si me escayolan, si me inmovilizan, va a ser mucho más fácil que la manera en que viva esa lesión sea angustiosa desde un encierro. Es mucho más fácil hacer una mala respuesta si me encierran en una cárcel que si me dejan libre. Con eso no estoy diciendo que nunca jamás haya que escayolar, pero bueno, eso es para otro directo, para otro vídeo, o si no buscáis, creo que tengo unos cuantos vídeos hablando de esto, de la inmovilización relativa, ¿sí? Es decir, la inmovilización es peligrosa, nos salva de algunas cosas, pero cuidado que nos mete en este otro tipo de cosas, ¿sí? Y ya podemos ver además, ¿no?, con esa idea de cómo se da especialmente en personas con antecedentes psiquiátricos, que tiene una gran relación con cómo la persona responde en general a las cosas de la vida. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Vale, entonces, ¿cómo se determina tu respuesta? Tú estás ahí y estás diciendo, vale, bien, y esto para mí, y mi respuesta, ¿cuál es y cómo se determina? Bueno, ¿cuál es? No lo sé, seguro que mucho mejor lo sabes tú, que te has dado unos cuantos golpes y te has roto algunas cosas y te has torcido otras cuantas, porque a lo largo de una vida eso es algo que sucede. Entonces, ¿cómo se determina esta respuesta? Por un lado, y cuidado, en general me meto en cosas donde me aventuro a generar teorías y no tengo la más mínima seguridad, ¿sí?
por favor, nunca os toméis las cosas que cuente, aunque suenen muy, sí, nunca, por favor, nunca, nunca, nunca os las toméis como cosas absolutas. Las cosas son mucho más complejas de las que yo os cuente. Por favor, aunque para comunicar sí, tengo que construir ideas, pero las cosas no son exactamente así, son seguramente una parte así, aquí habrá aciertos, habrá errores y sobre todo lo que hay es muchas más cosas que yo no sé, que desconozco y a las que no llego, ¿vale? Dentro de las que yo comprendo, llego y me parecen, ¿sí?, hay una parte que es genética. Dentro de la manera de responder está la genética. Podríamos hablar largo y tendido además sobre la genética, que es otro campo, ¿sí? Yo no soy precisamente muy geneticista y si acepto la genética, pues también podemos empezar a hablar de cómo es que se genera ese acervo genético, por qué ese y no el otro, por qué de todas las cosas que te podían dar tu papá y tu mamá con los genes, tú escogiste estas en concreto, ¿sí? Porque había otros muchos genes, pero tú elegiste esos en concreto. Bueno, podríamos meternos ahí, pero creo que sí hay en nuestros genes un patrón de respuesta, ¿sí? Un patrón, una manera de responder, que no es lo único porque también aprendemos a responder. Me gusta en ese sentido poner el ejemplo y, por supuesto, aprendemos a responder en la época en la que aprendemos todo lo demás, entre los 0 y los 6 años. Te diría, entre los 0 y el 1 año es donde más aprendemos, entre el 1 año, es decir, lo que más marca, ¿vale? Cuanto más tarde, más llueve sobre mojado, ¿sí? Entonces, me gusta poner el ejemplo del niño de 2 añitos que está jugando en el parque con los abuelos o con los padres y el nene se cae y se pega un golpe contra un banco de los del parque o contra un columpio, ¿sí? Hay dos opciones, me vais a permitir que describa las dos opciones extremas. Nuevamente, como siempre, hay todas las que uno se pueda imaginar, pero vamos a dibujar dos opciones extremas. Una, papá y mamá o los abuelos van corriendo, ¡ay, Dios mío, mi niño! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Hacen un drama, ¿sí? Y ese niño que se ha caído y se ha pegado un golpe, de alguna manera, sabe que se ha hecho daño, pero mira a sus progenitores, mira a sus referencias y dice, ¿esto cómo se hace? ¿Sí? ¿Esto cómo se responde? Que es caos. Vale, caos. Caos. Siempre me gustaría, dentro de esos estudios científicos que me gustaría hacer, claro, lo que pasa es que habría que maltratar a unos cuantos críos y obviamente no lo haré jamás, pero sería bonito ver qué sucede si un niño se da un golpe en la cabeza y la respuesta de sus padres es una, y al día siguiente se da otro golpe y la respuesta de sus padres es otra. Yo creo que hasta el chichón que sale va a ser diferente, ¿sí? Obviamente esto no se va a poder saber jamás porque además ese niño ya llevará una educación en general y no cambiará tanto el chichón, pero estoy convencido de que también los padres enseñamos a los niños a cómo responder a los golpes, a los catarros, a cómo enfrentarse y cómo responder física y emocionalmente a esas cosas. Realmente les enseñamos a responder emocionalmente, pero como la respuesta emocional está completamente asociada a la respuesta física, les estamos enseñando a responder físicamente, les estamos enseñando a hacer más inflamación o menos inflamación, ¿sí? Hacer respuestas más exageradas o menos exageradas, también en el cuerpo, ¿sí? Y luego tendríamos la coyuntura o el contexto. No es lo mismo que te tuerzas el tobillo y tengas, por ejemplo, un ovario con un mal funcionamiento tremendo, ese ovario está alterando ya las lumbares, en las lumbares es donde están esos núcleos del sistema nervioso autónomo que tienen relación con el tobillo, ese tobillo ya estaba, incluso el riego sanguíneo, el funcionamiento de ese tobillo ya estaba alterado por esa alteración del ovario y en ese contexto y en esa coyuntura te tuerces el tobillo, ¿sí? No es lo mismo que si te tuerces el tobillo y ese ovario estaba funcionando bien, ese tobillo ya venía funcionando bien. No es lo mismo cómo va a ser la respuesta. No va a ser la misma respuesta si esa lesión, ese golpe, esa torcedura, te la provocas en las vacaciones, en un contexto de estar tranquilo, de sentirte bien, o si te las provocas en un momento terrible de tu vida, con un montón de estrés, con un montón de problemas. No va a ser distinto. En general, nuestra respuesta a cualquier cosa
viene también muy determinada por lo que estamos viviendo en otros aspectos o en otros ámbitos de nuestra vida. No es lo mismo que se nos muera el canario en un buen momento de nuestra vida o que se nos muera el canario cuando estamos con problemas que me está dejando mi pareja. No es lo mismo, ¿sí? Mi respuesta, mi forma de vivirlo va a ser distinta. ¿Por qué no va a suceder eso en la respuesta que hagamos, en la respuesta de ese sistema nervioso simpático y de todos los cientos de miles de procesos fisiológicos que suceden en una recuperación, en un traumatismo, en una cirugía, en un golpe, en cualquier cosa que dañe el cuerpo y que precise de una respuesta, ¿sí? Podríamos decir que existe la respuesta perfecta, ¿sí? No sé dónde está, pero podríamos decir que existe y a partir de ahí, como siempre, tenemos una serie de desequilibrios en la manera de responder. Responder demasiado poco, que también hay personas que hiporresponden. Hacen respuestas, es como si, no sé, me han maltratado, me han pegado 10 golpes y casi ni sí, y me quedo así, ¿no? Es una hiporrespuesta, ¿sí? Que por ejemplo, una persona que haga respuestas de ese tipo ante un traumatismo, no sería muy razonable ponerle hielo, ¿sí? Porque le estamos enfriando todavía más su respuesta. Bueno, la cosa es que estos son más o menos, desde mi punto de vista, los elementos que determinan la respuesta. Bien, ¿y tú ahora qué puedes hacer? Tienes un traumatismo, mañana, lo siento, lo vas a tener. Vas a tener un traumatismo, te vas a operar, te vas a poner una prótesis de cadera, ¿sí? Vas a sufrir seguro traumatismos en tu cuerpo, ¿sí? Estos son mis consejos, son los consejos o las cosas que yo trato de hacer, porque obviamente yo tengo también todo mi patrón, tengo mi genética, tengo mi educación, que por suerte en este campo creo que ha sido bastante buena, aunque solo sea porque soy el quinto de 9 hijos y entonces no había espacio a demasiados excesos en la respuesta, y el mundo de hoy creo que se caracteriza más por el exceso, por el hiper que por el hipo. Hay más gente en hiper que en hipo respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, yo os voy a decir cómo yo me manejo cuando tengo cualquier tipo de traumatismo. Y os podría decir, y eso es así, no es ni mérito ni demérito, yo me puedo pegar el semejante trompazo, a mí es muy raro que me salga un moratón. Hago inflamaciones pequeñitas, justas, en general poco dolorosas, hago recuperaciones muy buenas, lo cierto es que mi cuerpo responde muy bien. ¿Respondo muy bien a todo? No. Es decir, y seguramente no respondo muy bien a todos los traumatismos y seguramente no a traumatismos en diferentes zonas del cuerpo. Seguramente si es otra zona del cuerpo, quién sabe si, ¿vale? Entonces, ¿qué consejos te puedo dar a la hora de enfrentarte a un traumatismo o lesión? 1, tener respeto por el daño que te has provocado, tener sentido común, pero nunca tener miedo, nunca. Si la sintomatología es brutalmente fuerte, entonces es un poco más fácil que tengas miedo, y probablemente tengas que tenerlo. Si tienes el brazo doblado así, ten miedo y vete corriendo. Es decir, hay traumatismos con los que es razonable tener miedo, pero lo vas a saber. Te prometo que lo vas a saber. Es muy difícil confundirse, ¿sí? En el resto, si te has torcido un tobillo, tienes que tener sentido común, ¿sí? Es decir, no ponerte a correr, no hacer algo que te esté generando mucho dolor. Pero en un esguince de tobillo, por ejemplo, es muy saludable pisar. Te dices, no pises. Pues sí, es muy saludable pisar. De alguna forma le estás mandando un mensaje al cerebro de, che, no pasa nada, esto sigue funcionando. En general, pisarte, tocarte, ¿sí? Y todo ello desde una idea de respeto, sentido común, ¿sí? Con calma, con suavidad, tocar con cariño, ¿sí? Por ejemplo, te han operado una cadera y te han puesto una prótesis, según te despiertas en la cama después de la anestesia, tocar la cadera, palparla, de alguna forma es la idea de desmitificarla. Eso de mitificar es porque cuando algo se lesiona,
directamente se convierte en algo frágil, ¿no? Como si fuera un cristal de bohemia que se fuera a romper en cualquier momento. Es muy, muy, muy negativo vivir así las cosas. Uno, porque la mayor parte de las veces, excepto cuando están así dobladas, no es un cristal de bohemia, sí. Y dos, porque además altera por completo la respuesta. Si tú estás viviendo una zona del cuerpo que ha sufrido un daño como cristal de bohemia, eso es miedo. Y el miedo, sistema nervioso simpático a tope. El miedo genera una respuesta mucho más exagerada. Si tú sencillamente tocas, ¿no? Y ves, no pasa nada. Sí, está aquí, tiene su prótesis, tiene su herida, su daño, su agresión, pero lo tocas, ¿sí? Como recordándole que está ahí, que no se rompe, ¿sí? Si puedes suavemente mover, muy suave, siempre sin dolor, sin dolor, sin dolor, ¿vale? Todo aquello que, esa palabra que se lleva tanto ahora, empoderar, ¿no? Todo aquello que empodere a esa zona del cuerpo, una zona que ha sufrido un traumatismo, un golpe, en ese momento se le cae el poder por los suelos. A ver, que se me ha movido esto. Se le cae el poder por los suelos. Entonces, todas aquellas cosas que devuelvan el poder. Y tocar con cariño devuelve el poder. Mover con suavidad, recuerda que puedo mover, ¿no? Esto no es una cosa que si la muevo se va a romper en cualquier momento. Si se fuera a romper, te aseguro que no te va a dejar mover. Si se fuera a romper, si fuera negativo lo que estás haciendo, te iba a doler considerablemente. Si solo es una molestia, un dolor aceptable, mueve, toca, ¿sí? Respeto. Sentido común es eso, ¿no? Es, joder, si me está doliendo un montón cuando me toco, pues joder, no te toques. O sea, pero eso es cosa de sentido común. Me duele un montón cuando piso, pues es que probablemente no sea un esguince, sea una fractura importante, entonces no pises, ¿sí? Pero eso te lo va a decir el sentido común, aunque dicen que es el menor de los sentidos. Lo que te propongo es que desarrolles ese sentido común de cara a tus lesiones, de cara a tus traumatismos, de cara a las cosas que te suceden en el cuerpo. Asumir el dolor, porque junto con un traumatismo hay un dolor. Si el dolor nos encierra, si nos han enseñado a vivir el dolor como algo absolutamente inasumible, ¿sí? Ahí ya tendrás un trabajazo por hacer, porque si no has aprendido de niño a asumir el dolor, porque siempre te lo taparon con analgésicos, siempre todo era evitar el dolor desde esa idea hedonista de la vida, tu capacidad para responder al dolor va a ser muy, muy mala, vas a entrar en caos, emocionalmente te va a desbordar, te vas a inundar de miedo, tu sistema nervioso simpático y todo el resto de respuestas fisiológicas que van acompañadas van a ser caóticas, desordenadas, exageradas. Sí, y eso, más allá de que genere un súdeco, no, que os he hablado del súdeco para entender un extremo, pero más allá de que genere un súdeco, no, va a ser una mala respuesta, un mal proceso de recuperación. Cuanto mejor sea la respuesta, mejor va a ser en general el proceso de recuperación, más rápido, más exitoso, con menos complicaciones y con menos secuelas, ¿sí? Con lo cual, tienes en tu mano, ¿sí? Respetando ese dolor, asumirlo, respirar, relajarte, mandar, sí, che, es como decirle a ese animal que es el cuerpo, che, ya está, ya pasó. Que es lo que intento hacer yo con mi niño cuando se pega un golpe, ¿sí? Primero le dejo llorar, le dejo que purgue y luego, che, ya está, no pasa nada. Le froto, le toco, ¿sí? Le borro, le doy un beso en la zona, los besitos sí curan mucho, ¿sí? Si hay un rasponazo le doy con la lengua, que le digo que ahí hay muchas cosas para curar, ¿sí? Y va aprendiendo a que mañana, cuando él solito tenga un traumatismo, se haga una herida, ¿sí? va aprendiendo a hacer una respuesta a él mismo, a hacer una respuesta de este tipo, una respuesta más calmada, porque esa es la idea, mantener la calma, ¿sí?
en general nos han enseñado, en general, ahora de todo, pero nos han enseñado a lo contrario, ¿sí? Y termino con esa idea que decía antes, que ya os lo he contado, ¿no? Frío, calor, pues depende. Si la cosa está fría, tendrá más sentido poner calor. Si la cosa está caliente, tendrá más sentido poner frío. Y de cualquier forma, en ese caso, prueba, ¿sí? Y más o menos eso es todo. Este es un vídeo sencillito, pero como creo que es algo que atañe a todo el mundo tiene traumatismos, todo el mundo responde, y ahora ya nos podríamos meter en los traumatismos de otro tipo, ¿verdad? Es decir, me deja mi novia, ¿sí? Hago una respuesta. ¿Cómo es esa respuesta? ¿Sí? ¿Quién controla esa respuesta? Esa respuesta la controla el niño que llevamos dentro y bueno, nos desborda y perdemos el control, ¿sí? Y vienen todo tipo de sí. O somos capaces de calmar a ese niño, ¿sí? Ayudarle a asimilar, ayudarle a asumir, darle tiempo también, ¿sí? Yo le doy tiempo a mi niño para que cuando se da un golpe no pretendo que corte y deje de llorar y deje la respuesta. No, le acompaño, le doy tiempo, ¿sí? Cariño, amor, intento acompañarle hacia una resolución, ¿sí? Hacia una respuesta que conduzca a una resolución, ¿sí? Si yo entro ahí, ¿sí? O incluso al revés, venga, deja de llorar, ¿sí? Tampoco le estoy ayudando en ese sentido, ¿vale? Así que podríais aplicar esta misma idea de respuesta, la podríais aplicar a la respuesta ante cualquier suceso emocional, porque también hay respuestas buenas, malas y perfectas, ¿vale? Muy bien, y con esto creo que termino esta emisión.